Bienvenido a una presentación sobre tasa y pendiente. Los objetivos de este video: podemos determinar una tasa de cambio, y también determinar la pendiente de una línea dada. Comencemos con alguna información de antecedentes. Una relación es un cociente de dos cantidades. Una relación de A a B es dada por la fracción AB, donde A es el numerador y B es el denominador, o por la notación de colonna. B. Una tarifa es solo una relación que indica cómo cambian dos cantidades respecto al uno al otro. Por ejemplo, si tiene un trabajo que paga $12.50 por hora, es una tarifa. El costo de la gasolina, $2.55 por un galón. Costo de alquiler, $850 por un mes. Y gasolina, 28 millas por un galón. Otra vez escrito estos en forma de fracción, pero probablemente se utiliza verlo en este formulario aquí. Echemos un vistazo a una situación. Digamos que tomas un viaje desde Phoenix, Arizona a Los Ángeles, California. Viaja 280 millas en 5.5 horas. En el viaje, su coche consume 15.8 galones de gas. Si fuera a comparar el número de millas viajado hasta el número de horas, el gráfico de su viaje puede parecer algo así. Podemos ver aquí el tasa de cambio de millas con respecto al tiempo no es consistente. Puedes ver aquí al principio, comienza con una tarifa más ligera de la que tienes para la tarifa consistente aquí. Luego en alguna parte en el medio parece que el tiempo pasa, pero la distancia no está cambiando. Esto puede ser donde detenga el gas o se sale de la carretera en una parada de descanso. Lo que queremos hacer es encontrar la tasa de viaje o la velocidad en millas por hora, pero también queremos encontrar la tasa de consumo de gas en millas por galón. Para encontrar la tasa de viaje o velocidad en millas por hora, tenemos que escribir una tasa que compara total de millas a total de horas. Viajamos 380 millas en 5.5 horas. Esta es nuestra tarifa para este viaje. Pero para agregar más significado, vamos a continuar y dividir o encontrar a este cociente. Así tomaremos 380 y dividirlo por 5.5. Esto sale a levemente mayor que 69, pero por el ejemplo, lo dejamos como aproximadamente 69. Dejamos las unidades en millas por una hora. Aviso, el valor aún es 69, pero dejamos las unidades allí. Y esta es nuestra tarifa. Y normalmente escribimos esto como 69 mph o millas por hora. Esta es nuestra tasa media para todo el viaje. Si queremos encontrar la tasa de consumo de gas, de nuevo, debemos comparar millas con galones. Entonces, de nuevo, viajamos 380 millas en 15.8 galones de gas. Para agregar más significado a esto, vamos a encontrar este cociente y dejar las unidades solas. 380 dividido por 15.8 exactamente ligeramente más de 24. Para el ejemplo, lo llamaremos 24 millas por un galón de gas, normalmente escrito como 24 mpg. Ahora me gustaría mirar este gráfico. En azul tenemos el gráfico de nuestro viaje comparando millas a tiempo en horas. Lo que me gustaría hacer es echar un vistazo a esta tasa de inicio. Y si comienzo aquí al origen o al inicio de nuestro viaje, si ascendo hasta 380 millas y más de 5.5 horas, por supuesto. Termino aquí al final de nuestro viaje. Pero ahora si tomo la tasa de 69 millas por hora y, de nuevo, comienzo aquí en el origen. Si subo 69 millas y más de una hora, estoy en esta línea roja. Y si subo 69 millas y otra vez en una hora, otra vez en esta línea. Así que este tipo de tarifa afecta el slant de esta línea. ¿Qué se llama la pendiente? Que llegaremos en un minuto. Pero manténgalo en la parte posterior de su mente. Cuando encontramos esta tarifa, estamos encontrando realmente cómo se llevará esta línea, que también se conoce como la pendiente de la línea. Nos trae a la pendiente de una línea. La pendiente de una línea que contiene los puntos, y se da por el cambio en Y sobre el cambio en X. A veces llamó la subida de la corrida. Para calcular la pendiente, tenemos que encontrar el cambio en las coordenadas, y sobre el cambio en las coordenadas X, como lo hicimos para nuestros ejemplos de tasa. Es importante que mantengamos esta diferencia consistente.
Si el numerador es y2, y1, el denominador debe ser x2, x1. Vamos adelante y pruébalo. Gráfico de la línea que contiene los puntos y, soy. Así que quieres graficar la línea a través de los dos puntos. Eso se vería así. Y ahora queremos encontrar la pendiente de esta línea. Así que llamemos a estos. Y llamamos a estos dos. Recuerde nuestra fórmula para la pendiente es igual a barra. Así que nuestra pendiente será igual barra. Parece que tenemos menos 9,6, que se simplifica a menos 3,2. Nuestra pendiente es menos 3,2. Esto nos dice que el cambio en y es menos 3, y el cambio en x es 2. Así que desde este punto, si bajo 3 unidades, porque el cambio en y es negativo, y voy a la derecha 2 unidades, porque el cambio en x es 2, puedes ver que termino en esa línea. Y, por supuesto, puedo seguir haciendo eso. Si bajo 3 y derecho 2, todavía estoy en esa línea. Y de hecho si debo usar el formulario aquí que no está simplificado, si comienzo en este punto y baje 9 unidades y sobre 6 unidades, todavía estaría en esa línea. Intentemos con otro. Aquí queremos encontrar la pendiente de una línea, pero no nos dieron 2 puntos. Debemos determinar nuestros propios 2 puntos. Podemos seleccionar cualquier 2 puntos en esta línea, pero queremos seleccionar 2 puntos donde las coordenadas son integrales, por lo que podemos querer usar este punto aquí donde están las coordenadas y tal vez este punto arriba aquí donde están las coordenadas. Así que llamemos a estos. Y calcule nuestra pendiente de nuevo. Así que nuestro numerador va a 0. Y nuestro denominador será. Parece que tenemos 2,6, que es igual a 1,3. De nuevo, hagámoslo. Comencemos en cualquier lugar de la línea. Digamos que comenzamos en este punto aquí. El cambio en y es 1, así que si subo 1, el cambio en x es 3, así que voy a la derecha 3. Debo estar en la línea y todavía soy. Intentemos quizás este punto aquí. Si subo 1 y derecho 3, aviso. Todavía estamos en esa línea. Hemos encontrado nuestra pendiente correctamente. Ahora si sabe mucho sobre las líneas horizontales, ya puedes saber la pendiente de esta línea. Asumamos que no lo hacemos. Recogemos 2 puntos. Digamos que elegimos el punto. Y digamos que elegimos el punto. De nuevo, llamaré a estos, y llamaré a estos 2. Así que la pendiente sería igual a barra. Entonces tenemos 0,3. Ahora es este 0, o es esto sin definir. Bueno, una forma fácil y rápida de probarlo sería tomar 0 y dividirlo por 3 y decir, ¿qué veces 3 le da 0? Bueno, 0 por 3 te da 0. Así que realmente funciona. Así que nuestra pendiente es 0. Y de hecho, cualquier línea horizontal tiene una pendiente de 0. Echemos un vistazo a uno más. Aquí tenemos una línea vertical. De nuevo, necesitamos 2 puntos. Seleccione el punto y el punto. Llamaré a estos. Llamaré a estos 2. Así que nuestra pendiente sería, barra. Esto simplifica a menos 3,0. Y no podemos dividir por un 0. Esto no está definido. A veces llamarán a esta línea sin pendiente. Cualquier línea vertical tiene una pendiente indefinida o no tiene pendiente. Ok, esperanza que ayude a explicar cómo calcular la tasa, y también cómo calcular la pendiente de una línea. Gracias por ver.